Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Departamento de Impuestos, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar, titulado Impacto económico relacionado con los hábitos de alimentación de la clase vulnerable a causa del COVID-19. Y para dar inicio a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos a Ana Graciela Sánchez Graciano, licenciada en nutrición, docente del Sistema de Educación Media Superior y profesionista independiente. Y como moderador de este evento, nos acompaña la maestra Mildred Ivonne del Castillo Gómez, maestra de impuestos y doctora en metodología de la enseñanza. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestras redes sociales en Facebook y en el chat de Livestream. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en la página www.webinars.cusea.udg.mx todos los webinars llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz a la doctora Mildred Ivonne del Castillo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un honor estar aquí en este momento presidiendo esta charla que viene pues muy a la situación que hoy estamos viviendo todos en este México. Es un gusto contar con la presencia de la licenciada Ana Graciela Sánchez Graciano, quien va a ser la ponente el día de hoy y que quiero permitirme presentarla ante todos ustedes. Ana Graciela Sánchez Graciano es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de Guadalajara, profesionista independiente y catedrática del CEMS. Ella cuenta con varios diplomados en los que tenemos a bien mencionar el de MasterChef de Gastronomía Internacional, tiene también el diplomado en Educación y Acompañamiento de Diabetes, tiene otro diplomado en Manejo de Hábitos en la Salud Deportiva y ella es miembro de la Federación del Colegio Nacional de Nutriólogos en Ciencias del Deporte, ¿sí? Ella es una excelente profesionista, cuenta con amplia experiencia profesional y bueno, pues hoy le vamos a ceder el uso de la voz para que empecemos con esta ponencia que tiene que ver con el impacto económico relacionado con los hábitos alimenticios en la clase vulnerable que ahora pues está teniendo esta pandemia del COVID-19. Adelante, Ana. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias primero por la invitación a lo que es el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, al Departamento de Impuestos. Cuando me hicieron la invitación y me dijeron que eligiera un tema interesante, pues me agradó mucho porque creo que está muy vinculado a lo que estamos pasando ahorita en la actualidad. Creo que el empezar con esta pandemia o con estos cambios en base a lo que fue el COVID o lo que está haciendo el COVID, pues son demasiados, ¿no? Entonces, creo que uno de los principales o algo que a lo mejor no contemplamos es la parte de la alimentación, que digo, en realidad siempre es una cuestión en la que está un poquito, pues no le da tanta importancia, sobre todo la gente, pero que en la actualidad, sobre todo a raíz de que llevamos estos prácticamente casi 3 meses ya en aislamiento, pues ha tenido que ver o tiene que ver con muchas cuestiones que nos llegan a perjudicar. Entonces, vamos a dar inicio con la plática, espero que sea de su agrado. Todas las preguntas que tengan las vamos a estar respondiendo al final, así que pueden ponerlo en los comentarios directamente en la página de Facebook para que nos las hagan llegar al final y poderlas responder. ¿Ok? Entonces, como lo mencionaron, el tema es el impacto económico. ¿Qué relación tiene la parte de la economía con los hábitos de alimentación a raíz de todo lo que fue esta pandemia o de lo que es esta pandemia? Vamos iniciando primero con la definición de qué es el COVID.
Creo que ya la mayoría sabe que es una enfermedad infecciosa, que es un virus que causa un daño y que se originó en China, a diciembre de lo que, más bien en diciembre del año pasado. Entonces ya tenemos o ya vamos para más de 6 meses, más de medio año, que esto pues está en todo lo que es el planeta, ¿no? El tiempo que tarda más o menos en incubarse o en lo que nosotros nos podemos dar cuenta de que fuimos contagiados puede ser de 1 a 5 días. O sea, en una semana que nosotros estuvimos expuestos a alguien que tuviera este virus, nosotros podemos empezar ya con los síntomas, pero puede llegar a pasar hasta 15 días. Casi la mayoría de la gente a la primera semana empieza con síntomas, pero pues hablando de 2 semanas, imagínense cuánta gente uno no tiene contacto, hablando del trabajo, de la familia, de si sales a lo mejor de compras. Por eso es toda esta parte de medidas que se han tomado. En cuestión de los síntomas, pues son muchos, son diversos. Creo que ya muchos de nosotros los hemos escuchado, que los han dicho, pero van desde fiebre, cansancio, tos seca, dolor de garganta, como si fuera un resfriado común. De ahí pueden irse extendiendo y pueden ir aumentando hasta el mayor problema, que es falta de aire, problemas para respirar. Esto ocasiona una neumonía y bueno, viene otro tipo de consecuencias que pueden llegar a parar hasta hospitalizarse y estar conectados a un respirador justamente por la falta de oxigenación. Entonces, la mayoría de las personas no tiene síntomas en cuanto al COVID. Entonces, eso es lo que lo ocasiona o lo que hace todavía que esto sea más complicado. El tema va encaminado a una población vulnerable. Nos han manejado a nosotros como población vulnerable la gente que tiene diabetes, la gente que tiene obesidad, que tiene enfermedades del corazón, problemas con su sistema inmunológico, hablando de gente con cáncer, con VIH, SIDA, alguna otra enfermedad, lupus. Hay muchas que tienen que ver con el sistema inmunológico o simplemente alguien que se enferme constantemente de las vías respiratorias ya es predispuesta o es más fácil que pueda llegar a contagiarse. Entonces, si nos vamos a lo que todo mundo o lo que vemos en redes o en noticieros de población vulnerable, vendría siendo este tipo de personas. Ahora lo que queremos mencionar en esta plática es la parte económica, ¿ok? Toda esta cuestión, sí, llegó la pandemia, nos encerramos, pero ha tenido una afectación económica. En realidad, no solamente en cuestión de salud. Digo, yo puedo darles toda una cátedra hablando en cuestión de salud, de las enfermedades, de los síntomas, de qué puede ocasionar, pero también la parte económica se ha visto muy afectada. Y hay gente que eso la vuelve vulnerable en este momento. ¿Por qué? Porque entra el conflicto de quién trabaja, quién no trabaja, quién tiene recursos, en qué se invierten esos recursos. Entonces, esta plática la vamos a enfocar, sí, a las enfermedades, cómo podemos ayudar con la parte de la alimentación, pero enfocarnos un poquito más en la parte económica. Ok, vamos iniciando un poquito con la parte del salario mínimo. Digo, es muy variable, conforme han pasado los años, cada vez ha ido disminuyendo más. Ahorita estamos un poquito más arriba de lo que estábamos en el sexenio pasado. El salario mínimo es de 123 pesos al día. Si esto lo promediamos en un mes, una persona viviría, digámoslo así, o sobreviviría más bien, con 3,600 pesos, 3,700 aproximadamente. En la frontera es un poquito más alto, pero bueno, vámonos con lo que es aquí. Entonces, este salario, esta cantidad de dinero, si nosotros la trasladamos a la parte de los gastos, sobre todo a la parte de la alimentación, pues es en realidad muy poquito. ¿Por qué? Si nos vamos a la población en sí de México, podemos ver que la mayoría tiene o gana un salario entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces estamos hablando de 3,600 a 7,000 pesos más o menos mensuales. De ahí, pues van aumentando, pero en realidad la parte de más de 5 salarios, pues solamente el 5% de la población, la mayoría gana muy poco. Y esto lo tienen que invertir en cuestión de renta, luz, agua, la comida, quién paga colegiaturas, uniformes,
Si alguien tiene ya alguna condición o alguna enfermedad, gastarlo en medicamentos. A eso súmenle los gastos que siempre podemos tener, ¿no? Que si se descompone el carro, que si tomas más camiones, que si te agarró la lluvia y tienes que tomar Uber. Bueno, todo lo que ustedes me puedan poner entra dentro de este presupuesto que ganamos o que gana la gente. Entonces, al momento de entrar en esta pandemia, lógico, pues esto se ve reducido. O sea, si quien ganaba poco, pues a lo mejor lo descansaron del trabajo, a lo mejor lo despidieron. Hubo muchas alteraciones en cuanto a la economía. Entonces, si estamos hablando de que alguien ganaba 3,600 pesos, 4,000, 5,000 y de repente le bajaron ese sueldo o ese ingreso que tenía, imagínense en la actualidad cuánto va a poder llegar a tener de problemas o qué otros problemas pudiera llegar a tener. Si nos enfocamos ya más a lo que es la alimentación, independiente de todos los gastos, el costo de la canasta básica, digo, y estos son datos que, pues, digamos, federalmente o legalmente están, o sea, son datos que no pueden cambiar. El valor está centrado entre aproximadamente 1,643 pesos. Hablando de los alimentos básicos que nosotros podemos llegar a consumir o que eso nos ayudaría para nuestra salud. Entonces, si ustedes ven, el costo de la canasta básica es prácticamente la mitad de lo que es el ingreso de una persona. O sea, representa el 44,7%. Entonces, imagínense si la mitad de lo que ustedes ganan lo van a invertir en comida, solamente les quedaría la otra mitad para todos los demás gastos. ¿Qué es lo que pasa? La gente, como se los digo, no nos preocupamos por qué comemos, no nos preocupamos por estar saludables o decir, si yo me alimento bien, esto me va a ayudar para tener una buena salud y evitar problemas. No, hacemos todo lo contrario, vamos comiendo a lo que tengamos, que nos llene, que nos dé energía y bueno, ya vemos cómo resolvemos lo demás, pero no dejo de pagar mi Netflix, no dejo de pagar mi internet, no dejo de tener mis gastos que normalmente tendría. Digo, ahorita ya cerraron cines, restaurantes y bares, que eso nos ayuda, pero pues ya hay más. La gente prefiere invertir ese dinero en otras cosas que en realidad cuidar su salud. Entonces, si estamos hablando de esta parte económica, la gente que tiene un salario mínimo y que tiene que invertir en alimentos, pues lógico, la elección de alimentos, pues no son de lo más favorables, ¿no? Hablando de lo que es la canasta básica, le agregaron 17 alimentos nuevos. Muchos de estos sí nos ayudan a tener un buen estado de nutrición. Como vemos, viene el amaranto, vienen semillas o frutos secos, los cacahuates, los garbanzos, los chícharos, digo, independiente de fruta, verdura. Algo que me gustó mucho es la sardina. Ahorita vamos a ver cuál es el punto de la sardina, que en realidad hace un buen equilibrio. Si alguien no puede consumir salmón, que siempre se ha conocido como un pescado caro, la sardina te aporta más omega y más nutrientes que el salmón y sale mucho más barato. Entonces digo, bien igual el pollo, la carne de res, pero si nos vamos a lo mismo, digo, no me dejarán mentir las mamás o las amas de casa, sobre todo la carne ha ido aumentando. Antes costaba 80 pesos el kilo, luego fue subiendo 85, 90, ahorita está en promedio de 130 hasta 150 dependiendo de la que quieran comer. Un kilo de carne. A eso digo, ya depende de los hábitos de cada familia, ¿no? Quien coma mucho, cómo la preparan, si lo hacen rendir. Hay gente que come carne todos los días o desayuno, comida y cena, que a lo mejor viven 5 en una casa. O sea, ya esos son otros factores que también van a tener que intervenir con esto. Básicamente, si nosotros nos basamos en lo que es esta parte de lo que es la economía, es algo complicado y no nos llega a favorecer nada el haber estado en lo que es esta epidemia o este encierro. Hablando de hábitos, como se los digo, los hábitos de alimentación en sí en todos los mexicanos son muy malos. Nos gusta la comida frita, nos gusta la comida rápida, tenemos un elevado consumo de refresco, sobre todo de refresco negro, de coca, de cerveza, un elevado consumo de botanas, de frituras.
y prácticamente nadie consume fruta, verdura, agua. Son hábitos que muy poca gente tiene acostumbrados, o a lo mejor consumirán una fruta cada 2, 3 días, pero nadie es como tan responsable, por poner una palabra, para diario estar consumiendo este tipo de alimentos. Entonces, desde aquí ya empieza un problema de salud. Digo, no sé si a lo mejor lo han visto en las noticias o en las conferencias que han llegado a dar a nivel federal. Justamente este es el punto de por qué esta población se vuelve vulnerable. Si nosotros nos vamos antes de comenzar con la pandemia, los hábitos de alimentación de la gente son muy malos. Entonces, todo mundo o la mayoría estamos expuestos a tener cualquier tipo de enfermedad. Digo, por algo somos el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y de adultos. Entonces, estamos hablando de problemas de obesidad. Si a esto le sumas todas las comorbilidades que puede llegar a tener, pues viene siendo insuficiencia renal, dislipidemias, presión alta, diabetes. ¿Por qué? Justamente por todo este tipo de alimentos entre azucarados, que son demasiado grasosos, que prácticamente el estilo de vida que todos llevamos es sedentario. Digo, muchos, se los aseguro, trabajamos sentados la mayor parte del día. Entonces, eso no nos favorece nada. Y si a eso le sumamos esta alimentación, pues imagínense, desde antes ya traíamos una gran predisposición de tener enfermedades. Y el hecho, algo que me gusta mucho marcarle a la gente es que el hecho de que alguien se vea literal sano o que no tenga enfermedades, hablando de que se vea corpulento, que esté llenito, no quiere decir que esté bien nutrido o que no tenga un problema de salud, hablando sobre todo a lo mejor de anemia. Entonces, si nos vamos al estilo de vida, lógico, la gente anda muy acelerada, ¿no? Encarga de comer, compra esto congelado, pide esto acá, o me malpaso mucho, o tomo café toda la mañana y luego una coca en la tarde y luego en la noche pues, le remato con el pozole. Entonces, todos estos hábitos nos hacen ya tener una predisposición o ser más vulnerables a cualquier tipo de enfermedad. Entonces, tenemos que cuidar esta parte económica, por eso el hecho de cuidarnos tanto ahorita. ¿Por qué? Porque desde antes no traemos las fuerzas o lo que nuestro cuerpo necesita para poder estar sanos, para poder estar bien. Entonces, hay que ayudarnos nosotros con esta parte de la alimentación. ¿Qué impacto ha tenido esta pandemia? Pues lógico, si les estoy diciendo que desde atrás ya veníamos con hábitos no saludables, nos dejan de repente aislados. Creo que ahorita iban 70 y tantos, 80 y tantos días, o sea, casi 3 meses en aislamiento total. Para eso vamos haciendo mención que desde el inicio la gente entró en un caos mental y se fue a abarrotar todo lo que eran los supermercados. ¿Y qué compraron? A mí me encantaba mencionar esto con los pacientes que llegué a consultar en estos días. ¿Qué es lo que la gente eligió comprar? Compró galletas, compró pastas, compró pan, compró alimentos enlatados, pero toda la parte de alimentos congelados, de fruta y verdura y todo eso estaba intacto, estaba ahí completo. Papel higiénico, o sea, eso fue el boom, ¿no? O sea, que salió en redes sociales de todo el papel higiénico que desapareció. Digo, quitando los cosas que sí se necesitaban como gel antibacterial, jabón y todo eso no lo critico, estamos con la parte de la alimentación. ¿Ustedes creen, con lo que yo les he platicado, que el ir y surtirse en el supermercado de ese tipo de alimentos nos va a ayudar si nos llegamos a enfermar? Claro que no. Al contrario, imagínense que, digo, esperemos que no llegue a pasar, pero que algunos de ustedes lleguen a enfermarse, que le dé COVID. ¿Qué alimentos creen que son los que su cuerpo necesita para poder salir de esa enfermedad? Pues no va a ser ni pan, ni van a ser galletas, ni van a ser cereales. Al contrario, su cuerpo necesita nutrientes para poder regenerarse. Entonces, al momento de tener todo este caos de compras y toda esta cuestión de que nuestros hábitos no han sido buenos, pues imagínense, después de 3 meses estar encerrados con lo que compramos en nuestra despensa o con lo que ya teníamos ahí almacenado, pues está pasando de que ya hay más problemas de obesidad, de sobrepeso, ansiedad, depresión y, claro, descontrol en todas las enfermedades. ¿Por qué? A lo mejor al inicio todos fue así como de, sí, vamos a estar en casa, no pasa nada, vacaciones,
pero el hecho de salir de tu rutina, de tener tus horarios, de me levanto a tal hora, me traslado, llego, trabajo, hago, como, el estar en tu casa, empezaste a romper con ese esquema. Entonces, al inicio, uno no lo ve tan complicado, lo ves como vacaciones, pero ya conforme van pasando los días, el no volver a tu rutina, el no poder salir y el consumir ciertos alimentos, te va a volver a esta parte de ansiedad, sobre todo hablando de alimentos azucarados o los que tienen muchos carbohidratos, como les mencionaba, los panes, los postres, todo eso causa un efecto a nivel cerebral de dependencia. Entonces es como una cadenita viciosa de como pan, de repente lo quiero dejar, pero se me antoja, entonces vuelvo a comer más, luego me limito, pero cuando como de repente me atasco. Entonces es esta parte de ansiedad, tu cuerpo te va a seguir pidiendo más. El no hacer cosas que normalmente hacías, pues te va a mantener desesperado porque vas a tener mayor energía. Entonces de ahí viene esa parte de ansiedad. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a controlar? El estar en casa sin hacer nada, lógico, va a aumentar la parte del sobrepeso y obesidad en gente que ya lo tenía, y quien no, pues les aseguro que si ustedes se hubieran empezado antes y después de esto, mínimo han aumentado 2, 3 kilitos por toda esta cuestión y todo este descontrol. Y hablando de enfermedades, pues claro, los que tienen presión alta, si nos vamos por la parte de la ansiedad, se sube. Si nos hablamos por la parte del peso, va a subir. Si han estado estresados porque ya quieren salir de este encierro, también va a subir. Entonces hay muchos factores que en realidad van a descontrolar toda esta parte. Entonces todo esto depende básicamente de la alimentación. Lo que nosotros consumamos es lo que nos va a ayudar a seguir avanzando. ¿Qué cambios económicos? O sea, estamos hablando de la relación de economía con la parte de los hábitos de salud. Pues lógico, hablando de pensiones en adultos mayores, muchos pues se las han disminuido, muchos si tenían alguna deuda de a lo mejor pago de casa, alguna hipoteca, algún préstamo, pues siguen haciendo normalmente ese cobro, entonces van a tener menos. Eso les vuelve toda una población mucho más vulnerable, que era lo que hablábamos al inicio. ¿Quiénes son los vulnerables? Pues bueno, los adultos mayores. ¿Por qué? Porque tienen menos ingreso económico, no trabajan, muchos pueden llegar a tener enfermedades y pues esto lo complica mucho más. Quienes ya tienen condiciones, hablando de diabetes, hipertensión, el costo de medicamentos, independiente de que no trabajes o de que haya una pandemia, ellos tienen que seguirse o tomando su pastillita o inyectándose insulina. Y no hablemos de enfermedades autoinmunes, porque los medicamentos son mucho más caros y no los venden más que con receta. Entonces, imagínense a alguien que se ha quedado sin trabajo o que le recortaron el sueldo, o que trabaja menos días a la semana y tener que seguir con todo esto, o un adulto mayor que tiene que solventar los gastos de sus medicamentos porque también ahorita el sistema de salud pues no está muy bien que digamos, ¿no? Entonces eso también nos llega a afectar. La falta de empleo, como les digo, la parte de que no mucha gente pudo conservar su empleo, es normal, digo, hay muchas empresas que tuvieron que hacer recorte para poder seguir manteniéndose. Entonces todo esto a la larga nos va a dar muchos más problemas, no solamente en cuestión de salud, sino esta cuestión de que si la economía no está bien, pues lógico, todos los hábitos se van a empezar a ver afectados. ¿Cuáles vendrían siendo las recomendaciones? Dormir bien, alimentarse bien, hacer ejercicio, cuidar lo más que se pueda su salud y alguna actividad recreativa. O sea, básicamente la recomendación es, si nosotros tratamos más de ver una parte negativa de lo que es toda esta epidemia, tratar de ver lo positivo, de ver lo bueno, de incluir algo o hacer unos nuevos hábitos que estamos ahorita así y ver la manera económica en la que lo podemos manejar, pues sería mucho mejor. Hablando de actividades, mucha gente se estresa porque dice que está en su casa y que no tiene nada que hacer o que no encuentra nada que hacer. Les aseguro que para todo hay tiempo. Hay otros que también me ha tocado que me digan, no, ¿sabes qué? Es que trabajo más que cuando estaba en la oficina porque no tengo un horario. Ok, ese es el punto justamente que yo les comentaba. Todos tenemos hábitos previos, todos tenemos una actividad, todos tenemos una rutina, todos tenemos cierta programación, por ponerlo así. Entonces, estamos en casa y es solo cuestión de volvernos a ordenar. Yo les pongo un ejemplo muy fácil. Normalmente todos nos levantamos
1 o 2 horas antes de ir a donde vamos a trabajar. En lo que te levantas, te bañas, te arreglas, te trasladas y llegas al trabajo. Normal, o ahorita te estás ahorrando ese tiempo de traslado. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Levántate 1 hora normalmente de lo que te levantabas. Si te levantabas a las 7, pues a lo mejor levántate a las 8, pero no hasta las 9 que ya tienes que trabajar, ¿no? Entonces, ahí entra esa parte de que me levanto un poquito antes y me ahorro a lo mejor el tiempo de traslado, pero puedo desayunar, puedo hacer algo de ejercicio, puedo leer un libro, puedo meditar. Hay mucha gente que le gusta meditar o que le gusta hacer yoga. Entonces, eso ya te va a ayudar a empezar tu día mucho más tranquilo. A que te levantas tarde, todo greñudo para poderte conectar o empezar el trabajo ya en línea, ¿no? Entonces, desde ahí, si tú te levantas con mayor tiempo, vas a bajar también el nivel de estrés que manejas en casa. Trabajas, te das tu tiempo de comer, como normalmente uno lo hace cuando está en oficina o cuando estás en la escuela o haciendo tus actividades. En la tarde si te toca trabajar o alguna actividad que te ayude recreativa. Quien tiene hijos, es complicado, yo lo sé. ¿Por qué? Porque los niños también se enfadan. Imagínense un niño que está acostumbrado, no sé, de 8 años, 10 años, o un adolescente, que también son edades complicadas, que quieren la vida social y todo, pues el estar en casa, lógico, sí va a ser, a lo mejor los primeros días pues estaban bien a gusto, pero ya ahorita pues quieren salir. Entonces, hacer alguna actividad, ponerse a pintar, ponerse a hacer manualidades, rompecabezas. Yo sé que a lo mejor se ha escuchado mucho y dicen, ay, otra vez. Pero bueno, ponerse a estudiar algún nuevo idioma, algún curso de algo, dibujar. Digo, ahorita hay muchas aplicaciones y la verdad el internet nos facilita mucho las cosas. Digo, tampoco es estar pegados todo el día en la computadora o en el teléfono, porque luego vienen otro tipo de afectaciones visual, de memoria y bueno, otras cosas, pero sí es importante hacer estas actividades, tener esta interacción con nuestros hijos, jugar con ellos, no meternos tanto en el trabajo, tratar de aprovechar este tiempo justamente para la convivencia familiar. Sé que cada uno va a estar en momentos diferentes, a lo mejor los niños van a querer jugar cuando el papá esté trabajando, pero si empiezan a acomodar justamente estas actividades, pues eso les va a ayudar a bajar los niveles de estrés tanto del papá como del niño y que el niño, por poner un ejemplo, sepa que en la mañana el papá va a trabajar, pero que en la tarde va a tener tiempo de jugar con él, de armar un rompecabezas, de limpiar la casa, de ordenarla, de pintar, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces, hay cosas que se nos está facilitando mucho ahorita, sobre todo para bajar los niveles de estrés que manejamos, que solamente es cuestión de adoptarlas. Si nosotros bajamos nuestros niveles de estrés, eso va a ayudar también a bajar la ansiedad. Entonces es como toda una cadenita que nosotros podemos ir modificando. Hablando de la alimentación, tal cual de las recomendaciones, como les decía, todo es cuestión de buscar opciones saludables y opciones más baratas, por ponerlo así. O sea, ya vimos que la economía se ha visto muy afectada, que el salario de las personas no es lo suficiente ni siquiera para las cuestiones básicas o los alimentos básicos que deberíamos de tener. Entonces, el encontrar opciones más saludables, que estén más baratas o a nuestro acceso, pues eso nos va a ayudar a estar mucho más saludables. Si nosotros queremos, no solamente ahorita combatir el COVID, si nosotros queremos que el estar encerrado no nos afecte en cuestión de subir de peso, que no nos afecte en cuestiones de las enfermedades que ya tenemos, que hay un descontrol en cuanto a nuestros niveles de glucosa, nuestros niveles de presión, quien tiene problemas de articulaciones que a lo mejor se vea más afectado. Digo, cualquier tipo de condición, hay que hacer este tipo de cambios. Digo, yo no les recomendaba mucho en sí lo que son las harinas o lo que son los panes, porque no son saludables, pero si nos vamos al ejemplo de la parte de arriba, en vez de consumir donas o un pan dulce que tenga betún, que tenga azúcar, pues mejor hay que tratar de consumir uno integral, uno multigrano, que nos ayude con la fibra. ¿Cuál es la diferencia? Porque luego me dicen, oye, ¿qué es mejor, un pan blanco o un pan integral? Es lógico mejor un pan integral. En esencia es lo mismo, son harinas las dos. ¿Cuál es la diferencia? Que la fibra te va a ayudar, una, con la digestión
Y otra, la gente que tiene problemas de dislipidemia les va a ayudar. Dislipidemia es colesterol y triglicéridos altos, es a ir eliminando esa grasa, que no se absorba tanto de esa grasa y que no nos llegue a afectar tanto. Entonces es mucho mejor un alimento integral. En vez de tomar un refresco, pues mejor tomar aguas de sabor hechas en casa o comprar agua mineral y ponerle jamaica, ponerle limón o tamarindo, que le dé ese saborcito, porque yo sé que mucha gente pues no le gusta tomar agua natural, entonces tomar agua mineral, sentir el gasecito y el sabor, pero tratar de evitar el refresco. En vez de comprar nieve o en este caso helado con crema, pues mejor prepararlo en casa, congelar fruta o hacer un tipo de smoothie, de frappé, y te va a dar exactamente la misma sensación de frío, del dulce, de postre, pero pues es hecho en casa y es mucho más saludable. Y así le ponemos sustituto, ya sea Splenda o stevia, pues mucho mejor, le bajamos más las calorías. En vez de tortilla de harina, tortilla de maíz. Como les digo, en vez de arroz blanco, arroz integral. En vez de pasteles, hacer panes preparados en casa, pan de elote, de zanahoria, de calabaza. Claro, yo sé que parte de lo que nos gusta es esto, el azúcar, la grasita, pero pues hay que tratar de cuidarnos lo mayor posible. Digo, no tiene nada de malo comerse de vez en cuando o ocasionalmente una rebanada de pastel, pero si somos personas o somos familias que tenemos los hábitos de comer pan, pues tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? En vez de pollo frito, que sea un pollo horneado o asado, y en vez de papas fritas de las que normalmente compramos congeladas, podemos, las papas con el mismo rallador o el mismo pelador se van cortando y esas hojuelitas las pueden meter al hornito, si tienen horno como tostador, y eso les va a dar como la consistencia crujiente, le pueden poner un poco de sal y van a tener como sus papas, pero caseras, no van a tener grasa. Entonces, esa es una buena colación que podemos llegar a comer si nos gusta como estos alimentos salados, ¿ok? Hablando en cuestión de nutrientes, aquí era lo que les comentaba. Hay muchos alimentos que de forma natural nos van a aportar nutrientes, nos van a aportar vitaminas, que es lo que nuestro cuerpo necesita para estar bien. Pero podemos buscar opciones mucho más baratas que nos van a dar el mismo beneficio. Ahorita se puso muy de moda la quinoa. No sé cuántos de ustedes la consuman, pero la quinoa te va a aportar o tiene los mismos beneficios que las lentejas. Las lentejas es un alimento, créanme, buenísimo en cuanto a cantidad de hierro, en cuanto a cantidad de proteína. La gente que tiene anemia, digo, normalmente recomiendan los frijoles, pero las lentejas tienen más cantidad de hierro. Entonces, si las pueden consumir, mucho mejor y sale 3 veces más barato que la quinoa. Y pues puedes comprar 1 kilo en vez de 300 gramos que normalmente venden de quinoa. En vez de consumir salmón, pueden consumir sardinas. Bueno, no he visto sardinas frescas más que puras enlatadas, pero hay que vienen con salsa de tomate o hay otras que vienen con aceite de oliva, entonces ya dependiendo de lo que a cada quien le agrade más, pero son mucho más baratas y te aportan más omega a comparación del salmón. Igual, en vez de tomar una proteína en polvo, mejor tratar de consumir carne, pollo, pescado, carne de res. Los espárragos son un alimento demasiado nutritivo, pero también son muy caros y tienes que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, las alcachofas vienen siendo la misma opción, pero mucho más barata. Hablando de semillas, como cacahuates, nueces, almendras, entre toda esta variedad, pues yo me iría más a recomendarle lo que son los cacahuates, lo que son, se me fue el nombre, las almendras a comparación de las nueces o los piñones, que son más caros. Las pepitas de calabaza son muy baratas y también te aportan muchos nutrientes, o las semillas de girasol. Casi nadie las acostumbra, pero créanme que también son muy nutritivas. Entonces, en vez de irnos a lo más caro, que son las nueces, pues vámonos a comprar más de este tipo de semillas. La chía. La chía es muy nutritiva, pero es igual que la linaza, y la linaza cuesta mucho más barato que la chía. En vez de comprar mieles procesadas, tratar de preparar mermeladas en casa. Son muy fáciles de preparar. Básicamente, la fruta que ustedes quieran la van a poner a hervir con muy poca cantidad de agua y le pueden poner azúcar mascabado o miel de abeja, y eso les va a dar esa consistencia de mermelada.
Entonces no tienen que comprar procesado, ustedes lo preparan desde casa y pues eso les va a ayudar mucho más, ¿ok? Básicamente, como les digo, el cuidar la alimentación es lo que nos va a ayudar a prevenir muchas enfermedades, a darle esas herramientas a nuestro cuerpo para poder combatir cualquier cosa. No es que solamente seamos vulnerables, porque yo les puedo decir, a lo mejor yo no soy un adulto mayor, sí, a lo mejor yo no tengo ninguna condición como diabetes o presión alta, pero el hecho de estar en contacto con alguien me vuelve también a que pueda contagiar a alguien de mi familia o que tal vez yo me pueda contagiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor me malpaso, no como bien, no como fruta, no como verdura. Entonces, como se los dije, el hecho de no tener ninguna enfermedad o el hecho de tener una edad más corta, por ponerlo así, no nos hace inmunes ni al COVID, ni a ninguna otra enfermedad o a ningún otro virus. Entonces, todo radica en la alimentación. Sí, la parte económica se ha visto afectada, nos ha costado mucho poder a lo mejor nivelar nuestros gastos, pero mucho también está en nuestras decisiones. Semanas atrás, ¿cómo estaba la gente comprando la cerveza carísima o desesperada porque no había cerveza y pagaban cantidades más grandes, 2, 3 veces el costo de un cartón o de un Sips porque es algo que les gusta? Entonces, así como les gusta eso, hay que cuidar también nuestra alimentación, hay que cuidar esta parte que en realidad es lo que nos va a ayudar no solo a pasar esta pandemia y estar más tranquilos, más relajados, estar bien nutridos y sobre todo, pues es algo en conjunto. Si ya estamos en casa, si estamos con papás, si estamos con esposos, si estamos con abuelitos o toda la familia junta, hay que cuidarse entre todos. Y qué mejor que tener las herramientas de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo sé que nos estamos cuidando bien, yo sé que nuestro sistema inmunológico está bien, que tú que tienes diabetes, estás tomándote tu medicamento, estás comiendo adecuadamente, no se va a descontrolar tu glucosa y eso te va a volver menos vulnerable todavía. Entonces, en realidad es todo un contexto. Digo, pudiéramos irnos y extender esta charla, créanme que fácil, 2, 3 horas para poder tocar cada una de las enfermedades y por qué tienen que cuidarse y qué alimentos deben de cambiar y qué hábitos tienen que cuidar, pero créanme que se nos iría mucho más largo. Entonces, aquí lo importante es eso, el hacer este énfasis que no porque estemos económicamente restringidos, que todos nos hemos visto afectados a raíz de esta pandemia, no vamos a cuidar lo que comemos y comer comida chatarra o comida rápida o comida fácil. Al contrario, hay que cuidarnos más para poder salir esto de la mejor manera y si no teníamos ninguna enfermedad, evitarla y si ya la tenemos, pues lógico tratar de que no se nos vaya a complicar, ¿ok? No sé si hay preguntas. Muchas gracias. Recuerden que las preguntas las tienen que escribir en el apartado del Facebook, ahí en los comentarios. No sé si tenemos preguntas, Mildred. Ay, ya, no te escuchaba. ¿Ya? Ya. Sí, mira, tenemos unas preguntas, muy interesante el tema que nos compartes. Y bueno, dejamos abajo entonces aquel mito que dice que alimentarnos bien cuesta caro. Podemos entonces invertir menos dinero y tener alimentos saludables, ¿cierto? Exactamente. Aquí el punto es buscar justamente estos alimentos, es decir, ¿sabes qué? Bueno, si yo no puedo comprar a lo mejor un pescado caro, no puedo comprar a lo mejor 1 kilo de nueces, pero puedo ir a comprar semillas de girasol, puedo comprar sardinas, puedo comprar otros alimentos que me van a ayudar a contrarrestar. En vez de comprar a lo mejor un cereal de caja, pues me compro hojuelas de avena y me preparo mi cereal. A lo mejor en vez de comprar de esas malteadas que ya viene el polvito, pues, congelo fruta y me preparo yo mi licuado. Entonces, siempre hay opciones que podemos utilizar, más saludables y más baratas que a veces las opciones que nos dan. En el comercio. Ok, mira, tenemos unas preguntas. Vamos ahorita con... ¿quién nos tiene por aquí una pregunta?
Ok. Mira, tenemos a Lorena Santiago. Ella nos Ujú, pregunta, ujú. ¿qué frutas pudieran ser mejores para esta situación de mejora en nuestro organismo? Ok, en realidad, si los hábitos no son de consumir frutas, cualquiera ayudaría. Pero si nos vamos a lo que más necesitamos, son las que contengan vitamina C. La vitamina C es lo que ayuda a que nuestro sistema inmunológico esté lo mejor posible, esté trabajando al 100. Yo les recomiendo más que lo consuman en frutas, hablando de naranja, limón, kiwi, fresa, lima, digo, ahorita no hay, pero la mandarina también tiene mucha vitamina C, la guayaba. Entonces, más bien tratar de consumir eso. Si ya de plano dicen, no, yo no quiero frutas, pues comprarse sus tabletitas de vitamina C y estárselas tomando. Pero si no, con que se consuman de 2 a 3 raciones de alguna fruta con vitamina C al día, eso les va a ayudar a subir su sistema inmunológico. Muy bien. Tenemos también otra pregunta de Dianey Torres. Dice, ¿qué impacto de salud nutricional a futuro podría tener este cambio tan repentino en la alimentación? Híjole, es que qué cambio, todavía mucho peor, yo creo yo, porque de por sí ya estábamos en el primer lugar de obesidad infantil y de adultos. Entonces, era lo que yo les comentaba. Imagínense qué es lo que tiene la gente en su despensa. No sé si alguno de ustedes a lo mejor se ha estado como autoevaluando y diciendo, chin, ¿yo qué compré o qué tengo en mi casa? Pero en realidad la mayoría tiene galletas, tiene cereales, tiene pastas, tiene puros carbohidratos. Y es lo que te llena también en el momento. Entonces, si tú estás ahorita más sedentario, porque a lo mejor alguien que me diga, es que yo normalmente nada más iba al trabajo y regresaba. Sí, pero ya te implicaba un desgaste, levantarte, el caminar, el tomar el camión, caminar el estacionamiento. Ahorita no, ahorita solamente estás o sentado trabajando o te vas y te acuestas y comes, entonces en automáticamente el gasto es nulo. Entonces, quien era ya o quien tenía sobrepeso y obesidad, pues va a aumentar mucho más. Quien no lo tenía, pues Lo va a va a tener. empezar, lógico, va a aumentar, exactamente. Y en cuestión de desnutrición, yo creo que va a ser muchísimo. Aquí el problema es de que nosotros como sociedad confundimos el estar gordito o el estar llenito con estar sano. Y quien está delgado no es que estás enfermo, te falta comer. Y no. Digo, me ha tocado ver de los dos que tienen anemia, que tienen problemas de falta de minerales. ¿Por qué? Porque la alimentación es muy deficiente. Si nos vamos a los niños, a veces les tienes que estar rogando o lo que no les enseñaste a comer, no se lo van a comer. Los adolescentes están entre la parte de quererse ver bien, de no me voy a cuidar, no quiero esto para no subir de peso, o voy a bajar, o voy a hacer mucho ejercicio. Los adultos es, no, todavía no me enfermo, entonces, si no como ahorita, ¿cuándo lo voy a hacer? De algo me de morir, ¿no? Entonces, Claro. mejor me cuido. Y ya los adultos mayores, entre que no tienen hambre o depende de alguien, entonces, hablando del impacto que va a tener después de todo esto, yo creo que el descontrol en el sistema de salud no va a ser ahorita, va a ser después y no por el COVID, sino por todas las demás enfermedades que van a tener. Exacto, una mala nutrición, este sistema inmunológico débil, porque es cierto, tienes razón, ahorita en la mayoría de las casas lo que tenemos es el pan, la galleta, el postre, y en eso nos entretenemos, ¿no? Haciendo postres. Sí, Entonces, digo, es bueno, es una actividad que se puede hacer en familia, convivir, pero pues pueden hay que hacerlos y cuidar, regalar, no comérselos todos. hay que cuidar los ingredientes que utilizamos. Tenemos más Exactamente. preguntitas. Kiomasana Kamura Morales dice, buenas tardes, ¿por qué el arroz integral es mejor que el blanco? Ok, la diferencia del arroz. El integral trae todavía lo que es la cáscara o el recubrimiento del grano, que es lo que lo vuelve integral. El blanco ya no, ya le quitaron. Entonces, esa es la fibra. Es como el maíz, o sea, todo este tipo de cereales contienen una capa de fibra. Si ya la quitan, para que lo entiendan como más fácil, es como si fuera una papa. Entonces tú le quitas la cáscara, es la parte donde está la fibra, te queda solamente el almidón. Entonces por eso es más recomendable consumir el arroz
Integral, porque es el que te va a ayudar o te va a aportar un poquito más de beneficios a comparación del blanco. Muy Y hay bien. mucha gente que le gusta consumir sushi y cosas así y pues no es tan recomendable diario. Ok. Elisa Sánchez dice, ¿hay algún horario que sea mejor para consumir frutas de manera que la absorción de vitaminas sea mejor? Lo ideal es tratar de comerlas solas. O sea, estamos muy acostumbrados a decir, en la mañana a lo mejor me como mi fruta, algo de fruta picada y luego mi desayuno pesado. Para que se absorba bien los nutrientes de las frutas, lo ideal es comerlos solos. Yo más bien lo recomiendo como colación, como a media mañana, comer fruta, porque es lo único que vas a tener en el estómago y es lo que te va a ayudar a que se absorba mucho mejor, como debe de ser. Pero independiente, pues vamos a lo mismo. Si alguien no tiene el hábito, pues a la hora que se le antoje no hay problema. ¿Qué pasa también con la combinación de frutas? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Mira, es toda una controversia, porque si nos vamos a varios estudios, dicen que no pasa nada, que puedes comer todas las frutas que quieras. Hay otros que no, que sí dicen que tiene que ser de una sola para que se absorba mejor. Ahí ya entraríamos a una etapa o a un tema de metabolismo. Entre más alimentos tú consumas en un solo tiempo de comida, tu cuerpo tiene que trabajar más y tener enzimas diferentes para poder digerir cada uno de los alimentos. Entonces, puede ser que alguno llegue a hacer interacción al momento de que los combines. Entonces, yo normalmente les recomiendo que consuman una sola fruta o una sola variedad y que sean tiempos diferentes para que cada una se absorba. Pero, a veces nos gusta como el biónico o el coctelito de frutas, que va como todas combinadas, no pasa nada si es en cantidades pequeñas, pero pues ya comerte un bote de los de al litro de fruta combinado ahí de todo, sí vas a hacer trabajar más a tu estómago. Ya entraríamos en gente que tiene problemas de colitis o de gastritis, no le va a beneficiar tanto combinar frutas a alguien que no tiene ningún padecimiento. Ok. Tenemos una pregunta de Alejandra Gutiérrez. Dice, para una persona vegana, ¿cuál es la mejor forma de sustituir las proteínas de producto animal? Ok, muy buena pregunta. Ahorita está muy de moda la gente vegana o vegetariana. Normalmente la combinación que se debe de hacer es de un cereal con una leguminosa. En este caso, leguminosas pueden ser garbanzos, pueden ser lentejas, pueden ser frijoles, entraría la soya también, y combinarlo con un cereal que puede ser avena, puede ser papa, arroz, tortilla. Entonces, simplemente alguien que es vegano y consume taquitos de frijoles, ahí ya estaría consumiendo su proteína. Hay verduras que de forma natural tienen más proteína, como el brócoli, la alcachofa, los espárragos, todo lo que son germinados, que son estos pastitos que venden en cajitas en el supermercado, son altos también en lo que son aminoácidos, entonces también ayudan bastante. El betabel, los champiñones, sobre todo los portobelo, que son los champiñones grandes, esos también aportan mucha proteína. Entonces, nada más es cuestión de equilibrar los alimentos, porque la gente que es vegana o que es, sí, sobre todo los veganos, diario tienen que consumir aguacate, diario tienen que consumir algo de semillas, ya sean cacahuates, nueces, almendras, y en este caso leguminosas. Por la cuestión del omega, que como no comen pescado, necesitan comer o aguacate o semillas, y las leguminosas por la cuestión de la proteína, o verduras verdes, también todo lo que es verde, acelgas, espinacas, todo eso también aporta mucha proteína. Digo, ya entraríamos a otro sistema que necesitan suplementarse, sobre todo con vitamina del complejo B, porque esa, por más proteína que coman, no aporta, es la única vitamina carente que no se puede fusionar con alimentos vegetales, por ponerlo así. Entonces, alguien vegano siempre va a tener que suplementarse con vitamina del complejo B. Vitamina B. Muy bien. Otra pregunta que tenemos acerca de, ahora que los chiquitines están en casa encerraditos, ¿qué colaciones, qué botanitas, qué alimentos atractivos podemos ponerles durante el día?
Ok. Y claro, que no afecte tanto a la economía. Sí, que dices que sea barato. Fíjate que mucho va a depender como de los hábitos de cada familia. Digo, yo les hablo en manera general y en recomendaciones que se pueden hacer, pero hay gente que a lo mejor no acostumbra a ciertos alimentos. Una colación que pudiera ser que atractiva como para los niños, o sobre todo algo que les guste es cómo se los presentes, que sea algo colorido y como diferentes texturas. Entonces pueden ser desde zanahorias baby, o cortar la zanahoria normal y hacerla como varitas, en vez de que le digas, toma, cómete una zanahoria, pues se la cortas en varitas y va a ser más fácil que se lo puedan comer. Otra puede ser ya sea rollitos de jamón, eso también les va a ayudar, o salchichas de la coctelera o de la que tengan, también eso puede servir. Pueden hacer refrigerios a lo mejor, como lo mencionábamos, con fruta. Yo algo que les recomiendo mucho para los niños son como paletitas de fruta, o sea, que licúen el mango, que licúen la fresa y las metan al congelador y les hagan especie como de paletas o de nieve, pero de fruta natural. Entonces eso es algo que les gusta mucho a los niños y se lo pueden llegar a comer. Lo que me mencionabas hace rato, a lo mejor hacer algún tipo de pan o de galleta integral que no lleve tanta mantequilla o que no lleve betún, hacerlo mejor con harina de avena. Los hot cakes justamente con avena son muy buenos y son más saludables. Entonces, mucho depende del niño. Hay niños que pueden comer fruta todo el día, plátanos, uvas, fresas, y hay otros que no, que son más bien como de cosas saladas. La opción que les daba de papitas, le pueden hacer así con la papa. El camote también lo pueden poner a hornear y en vez de ponerle, o sea, ponerle miel de abeja o le pueden poner piloncillo, nada más que vaya horneado. Entonces, eso les va a dar también como un postrecito, o cocer la fruta, pera, manzana, y eso también les puede servir como postre en vez de duraznos en almíbar enlatados. Mejor esta opción un poquito más saludable. Ok. Algo también que tú recomiendes para bajar el estrés que se tiene por estar encerrados en casa, como dices, alguna actividad física que se pueda desarrollar como tip dentro de casa. Ay, pues mira, hay muchas. Aquí, lo primero que yo les digo cuando hablamos de estrés es algo complicado poder dar una sola recomendación. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo te puedo decir que a mí el ejercicio me encanta y que me puedo poner un video en YouTube y que me pongo a bailar o a hacer la rutina y con eso tengo. Hay otra gente que no le gusta el ejercicio, que por más que le digas, es que tienes que hacer ejercicio, al contrario, lo estresa el hecho de decir, tengo que darme tiempo y hacerlo. Entonces, para bajar el estrés, mucho es como analizarnos nosotros. ¿Qué es lo que nos puede llegar a relajar? ¿Qué es lo que nos ayuda a desconectar nuestra mente y poder decir, ¿sabes qué? Me olvidé un ratito de los problemas o del trabajo. Hay gente que aprovecha en leer algún libro, a otra le gusta meditar, otra puede hacer ejercicio, está muy de moda el hacer como mandalas, el colorear, eso también ayuda. Hay gente que le gusta escribir, a lo mejor algún verso, alguna canción, escuchar música, simplemente el decir, me voy a acostar y voy a escuchar música y voy a tratar de concentrarme en lo que estoy escuchando. Aquí el punto de bajar el estrés es ese. Y algo que yo siempre les recomiendo, cualquier cosa que vayan a hacer, concentren su mente en lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque si ahorita yo estoy aquí viendo la conferencia, ¿no? La plática, pero estoy pensando en ahorita que se termine o que ya se termine porque tengo que poner la lavadora y tengo que irme a trapear y tengo que hacer esto. No, o sea, ni siquiera eso te ocasiona más estrés que el decir, ok, me voy a dar una hora, voy a aprovechar lo que estoy haciendo y de ahí sigo con lo mismo. Casi todos nos ponemos más actividades de las que podemos hacer en el día y eso es lo que nos ocasiona más estrés. Entonces, administrar, tener nuestros horarios, ver qué es lo que nos gusta a nosotros y hacer eso. Digo, hablando de ejercicio, pueden poner hasta en YouTube videos de principiantes de yoga, de Insanity, ejercicios para embarazadas, o hay muchas aplicaciones de teléfono
digo, hablando de los adolescentes que están más metidos a lo mejor en el teléfono, bajar aplicaciones donde hay circuitos de ejercicios de 5 minutos, de 7 minutos, de 40 minutos, y a lo mejor dices, bueno, pongo mi aplicación, me lleva a mi registro y empiezo a hacer algo de actividad. Entonces, digo, para bajar el estrés básicamente es como encontrar algo que a nosotros nos agrade más que a lo mejor la comida. Digo, porque todos centramos esta parte de chiquearnos un poquito con, ay, el chocolatito o el panecito, pero mejor hay que tratar de buscar otras cosas. Otras opciones. Exactamente. Bueno, tenemos ya un poquito recortado el tiempo, creo que nos faltan alrededor de 4 minutitos. Sí nos gustaría por ahí, Diego Chávez dice cómo te pueden contactar para tener más información. A ver si nos dejas, por favor, tu dato de contacto a la mano. No sé si a través del chat puedas escribirlo o compartirlo en pantalla para que tomen nota los que estén interesados en comunicarse contigo más adelante. Y alguna de las últimas preguntitas que podemos hacer, que quizás sean para contestar rápido, es: ¿los alimentos congelados tienen las mismas propiedades que los frescos, tratándose de frutas y verduras? Sí, lógico, va a haber el tiempo de congelación, no es lo mismo que lo tengas congelado 3, 4 años a que lo tengas por unos meses, pero hablando de propiedades, son absolutamente las mismas si es algo fresco, algo congelado. Ya depende como de la presentación o para lo que lo quieras utilizar, pero como hablando en este caso, ¿no? Si hay una epidemia y nosotros tenemos que comprar víveres, puedes comprar frutas y verduras, congelarlas y ya irlas utilizando poco a poco y no va a afectar en la cuestión nutricional. Ah, perfecto. Entonces, si tu contacto, que no se te olvide, porque quedan por ahí algunas preguntitas y a lo mejor directamente te las pueden formular. Ok, déjame, ahorita lo comparto. Les paso mi celular. Para que me puedan contactar. Ay, déjame aquí. Igual ya me mandan, creo que sí, ya está. Ahí está. Ahí aparece a un ladito. Ese es mi número celular. Ya cualquier cosa me pueden mandar un WhatsApp o buscarme tal cual en Facebook. Estoy con mi nombre completo, Ana Graciela Sánchez Graciano. Me pueden mandar un mensaje o por mi teléfono celular. Ya me dicen que me vieron aquí en el webinar del CUSEA. Y ya cualquier duda resolvemos que haya quedado pendiente. Pues muy bien, queremos agradecerte enormemente esta charla, que más que una ponencia fue una plática, una conversación muy interesante, muy amena, muy completa. Gracias por haber aceptado la invitación de participar en este webinar. Y bueno, agradecemos también a todo el público asistente que nos acompañó el día de hoy, que estuvo con nosotros. Ya tenemos el contacto, síganos, existen todavía muchos otros temas a desarrollarse a través de estos medios, ahora que pues es la forma de comunicarnos. Agradecemos enormemente a la licenciada Ana Graciela Sánchez Graciano por esta charla. Agradecemos a todos los asistentes y bueno, a nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. Que tengan todos muy buena tarde. Hasta pronto.